vea, digamos, que nosotros estamos percibiendo, digamos, como resultado de un conjunto de fenómenos que están pasando a nivel global, es de que vamos a tener cada vez menores superficies de cultivo y vamos a tener que enfrentar situaciones, digamos, del medio ambiente que van a ser muy adversas para las plantas y por lo tanto probablemente vamos a tener graves problemas en lo que se denomina la seguridad de la alimentación mundial. Para poder asegurar la alimentación mundial, la alternativa que aparece con un resultado y respuestas más a corto plazo es a través de la transgenia, de hacer plantas transgénicas. Entonces, estos sistemas de expresión colocados en plantas de cultivo nos podrían asegurar una alimentación en el futuro. La transgenia justamente está, por lo menos desde mi perspectiva en el trabajo que hacemos en este laboratorio, la idea es que intentemos a través de la transgenia de poder tener plantas que puedan soportar o tolerar las condiciones medioambientales que van a empezar a ser dadas cada vez más por el cambio climático. En el cambio climático tenemos que, por un lado, vamos a tener una mayor cantidad de sequías que ya la están percibiendo la mayor parte de los agricultores nacionales, largas sequías, vamos a tener aumento de las temperaturas, vamos a tener nuevos tipos de plagas que van a aparecer como consecuencia, digamos, de estos cambios de temperatura y de luminosidad en general. Por lo tanto, eso significa de que nosotros empezamos a poner en riesgo las posibilidades de tener suficiente alimentación. Y por otro lado, la población mundial está aumentando. Y por lo tanto significa de que prácticamente vamos casi a duplicar la población mundial de aquí al 2050. Por lo tanto necesitamos un tipo de cultivo que sea capaz de poder alimentar a la población, soportar cambio climático y además ser cultivado en terrenos cada vez más degradados. Las posibilidades del fitomejoramiento por cruzamiento es muy lento, los resultados son muy lentos y además significa volver otra vez a las especies nativas para poder conseguir esos niveles de tolerancia o de resistencia. Y por lo tanto la transgenia aparece como una de las alternativas más rápidas como para poder solucionar eso. Por eso nosotros, nuestro principal foco es tratar de entender los mecanismos que tienen las plantas, digamos, para soportar o tolerar las condiciones de estrés que ocurren normalmente en las plantas nativas y desde las plantas nativas tomar esos genes, armar estos sistemas de expresión y colocarlos dentro de plantas de cultivo de tal forma de que nosotros podamos tener alimentación para el mañana. Nosotros respecto a los sistemas de expresión ya tenemos experiencia. De hecho, acabamos de terminar un proyecto FONDEF justamente en esa línea. Nosotros estudiando desde hace aproximadamente desde el año 94 en adelante, comenzamos a estudiar cuáles eran los genes que estaban involucrados en la respuesta a estrés en una planta nativa de tomate que crece en el desierto de Atacama. Y de ahí aislamos un conjunto de genes. Y luego aislamos también un conjunto de regiones promotoras, estas que regulan a los genes, digamos, que podían inducir la expresión de esos genes solamente bajo condiciones, por ejemplo, de sequía. Y por lo tanto, juntamos estos dos elementos, generamos ese sistema de expresión y lo pusimos dentro de plantas de maíz. Y conseguimos aquí en el campus de Panguilemo, bajo condiciones de sequía extrema, un aproximadamente 60% de producción en plantas de maíz transgénicas. En cambio, las no transgénicas producían apenas un 20% de producción. O sea, fuimos capaces de aumentar en un 40% la producción agrícola de maíz en este campo experimental, utilizando plantas transgénicas, digamos, que llevaban nuestro sistema de expresión. Y por esa razón, el sistema de expresión en este momento está siendo patentado en INAPI y está siendo presentado también en Estados Unidos para dejarlo patentado en Estados Unidos. De hecho, hemos generado 2 patentes de ese tipo. El objetivo del proyecto, los proyectos FONDESI son bastante dirigidos hacia la parte del conocimiento, a la generación de conocimiento. Y sin la generación de conocimiento no hay ninguna posibilidad de llegar a patentar algo en el futuro.
Y nosotros nos dimos cuenta de que las plantas que son capaces de tolerar, por ejemplo, la salinidad del suelo, aumentan consistentemente un proceso que se llama endocitosis, la capacidad de tomar grandes cantidades de agua, aunque esté lleno de sal, digamos, e introducirlo dentro de las células de las raíces. Entonces nuestra preocupación fundamental es saber qué proteínas están involucradas en hacer estas endocitosis y cómo luego son capaces de separar el agua de la sal y dónde van a dejar la sal dentro de la célula. Si nosotros somos capaces de identificar justamente cuáles son esas proteínas y posteriormente cuáles son los genes que controlan que estas proteínas se formen y estén en este lugar, en el momento preciso, nosotros podríamos hacer ahora sistemas de expresión nuevamente para poder acelerar esos procesos en las plantas de cultivo. Entonces estamos tratando de generar el conocimiento básico que se requiere para entender este proceso que parece ser vital en la tolerancia o la capacidad de resistencia que tienen las plantas a la sequía y a la salinidad del suelo. Es realmente una pregunta compleja explicar todo el sistema, cómo nosotros llegamos a identificar un gen, a tomarlo, a sacarlo de donde está, manipularlo para colocarlo dentro de otro lado. Todo eso se llama ingeniería genética, que es donde somos especialistas, digamos, tenemos un programa de doctorado que es justamente en ingeniería genética vegetal. Y esto se hace con la ayuda de enzimas específicas que permiten cortar el gen de donde está, poderlo colocar en otro lado, utilizar un conjunto de enzimas biotecnológicamente, digamos, ya son producidas comercialmente, que uno compra las enzimas, con eso corta, con eso liga, digamos, ese fragmento a otro fragmento y va armando entonces como si fuera un rompecabezas, pero sabiendo exactamente dónde cortó y cuál es la forma que tiene para poderlo unir con otra fracción. Entonces es como armar un Lego, pero donde uno ha logrado, digamos, generar los puntos de encuentro, digamos. Y luego las ligazas son así, aquí como los clavitos, los tornillos que permiten atornillar esto que acabamos de poner junto. Y por lo tanto así armamos una estructura genética nueva, ¿ya? Que lleva un promotor, que lleva el gen y que además tiene que llevar todos los demás elementos como para poder que este nuevo fragmento de DNA sea capaz de instalarse y meterse dentro del genoma total y por lo tanto pasar a ser parte del genoma total. Ya no es un elemento extraño, sino que sea un elemento reconocido por la célula y que lo considere un igual y por lo tanto lo incorpora dentro de su genoma. Y de ahí, ya estando incorporado en el genoma, empieza a funcionar igual como cualquier otro gen, digamos, que tuviese la célula desde toda su vida. Nosotros normalmente partimos, digamos, para poder hacer estas construcciones genéticas, partimos de la ayuda de un conjunto de otras moléculas que normalmente son comercializadas. Entre esos están las enzimas de restricción. Las enzimas son un tipo de proteína que cortan exactamente en lugares específicos dentro del DNA. Y por lo tanto, entonces, nosotros podemos cortar el DNA, digamos, de la planta inicial, y podemos aislar ese fragmento que cortamos y luego nosotros aislamos otra zona que se llama promotor, también con otras enzimas, y vamos armando esto porque como es como un verdadero juego, digamos, en que vamos armando diferentes, tenemos diferentes trozos con diferentes tipos de unión, nosotros las podemos ir juntando gracias a otras enzimas que se llaman ligazas. Y esas ligazas son como verdaderos tornillos que permiten unir estos dos elementos y quedan unidos. Y además tenemos que agregarle algunos aspectos, algunas fracciones, digamos, que le permitan que este nuevo elemento absolutamente construido pueda ser reconocido por la planta como si fuera de él y lo incorpore dentro de su genoma y quede ahí instalado. Se supone que para esto hemos estudiado todos estos años y por eso que tenemos hasta un programa de doctorado en ingeniería genética vegetal que justamente
enseña a los estudiantes a cómo hay que cortar, cómo hay que identificar los genes, cómo hay que colocarlos dentro de una planta para que estos puedan ser reconocidos como parte del genoma de la planta. Dentro del proyecto Fondes y el último que estamos desarrollando, nuestro objetivo principal es generar conocimiento. Y el conocimiento que estamos tratando de generar es cómo las plantas realizan un proceso esencial para poder tolerar las condiciones de estrés, digamos, abiótico, como la sequía o la salinidad del suelo. Ese proceso, que se llama endocitosis, que es una endocitosis aumentada, está regulada por un conjunto de movimientos de fracciones de membrana que forman lo que se llaman unas vesículas y luego se movilizan dentro de la célula para llegar a otra parte donde se acumula la sal, por así decirlo, que es en la vacuola de la célula. Ese conocimiento se sabe muy poco en este momento en el mundo respecto a él. Entonces, si nosotros logramos descifrar este sistema que se genera aumentado durante una condición de salinidad del suelo, nosotros podríamos identificar los genes de esas proteínas, hacer las construcciones, estos sistemas, digamos, de expresión, y colocarlos ahora en las plantas de cultivo de tal forma que ellas puedan efectivamente hacer mayor endocitosis, restringir la sal en la vacuola y por lo tanto poder tener plantas tolerantes a la salinidad del suelo o incluso a la sequía, porque estarían tomando con mayor eficiencia la poca agua que hay disponible en el suelo. De esa manera creemos que estamos haciendo un aporte sustancial al conocimiento y por otro lado generando las bases como para poder construir posteriormente plantas que puedan darnos la seguridad de que vamos a tener suficiente alimentación en los periodos que haya el cambio climático y cuando se necesite por excesos de demografía. Durante la entrevista, el profesor Simón Ruiz enfatizó que en el futuro habrá menos superficie de cultivo apropiada para las plantas, lo que llevaría a problemas de seguridad en la alimentación mundial. Es aquí donde la transgenia juega un rol importante, ya que permite que las plantas puedan tolerar la sequía y la salinidad de la tierra. Así termina este capítulo de Más Conocimiento. Nos vemos próximamente entrevistando a otro investigador de la Universidad de Talca, en Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Hasta pronto.